palabra y que se escuche su voz. Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra, quiero adorar a Él. Una misión muy especial para el continente evangelizar. Una ilusión, gran corazón y ser testigo. Muévase, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se comemos casa, eso es, sánense, sánense, tú le dirías a los enfermos, se sanará. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas, maravillosas. Hay sanación, liberación y se recibiendo en nuestros hogares, en nuestras familias, unos misioneros de la propia comunidad del Perpetuo Socorro. Porque a partir del año 2007, que se celebró la quinta conferencia episcopal latinoamericana en Aparecida, tenemos que comprender desde ese momento cómo las misiones en la iglesia han dado un giro completo. Yo creo que no hace mucho, precisamente cuando cumplió los 50 años la diócesis, creo que casi en todas las parroquias de la diócesis se hicieron las misiones, muchas de ellas con los padres redentoristas. Entonces venían un grupo de sacerdotes de los redentoristas, venían sacerdotes de otros lugares también de la diócesis, tal vez seminaristas, religiosas, y era una semana muy especial, pero pasaba esa semana y hasta ahí llegaba todo, porque los misioneros salen y se van y listo, ahí queda todo lo mismo. Por eso, a partir del documento de Aparecida, de esta quinta conferencia episcopal latinoamericana, es cuando se comienza a hablar ya de una misión permanente y de una misión que se desarrolla con la misma gente de la comunidad parroquial. Por eso se está hablando muchísimo y recomendando que en cada comunidad se vaya haciendo un equipo de misión permanente, es decir, de laicos comprometidos, de laicos bautizados que se van comprometiendo en la misión y que van a llevar el mensaje a sus hermanos. Ya es otra visión totalmente distinta. Yo les decía el domingo en la Eucaristía a las 12 del día, cuando los consagrábamos y los enviábamos, cómo es muy fácil ir a hacer misión a otro lugar, aunque sea muy duro, otro lugar, pero usted va una semana o va un mes. Allí en ese lugar no lo conocen, no conocen sus defectos, no conocen sus pecados, no conocen sus maldades. Entonces es muy fácil hacer misión y queda todo el mundo feliz. Ah, qué misionero tan especial, tan bueno, tan santico. Pero ya meternos a la misma comunidad donde conocen a estos muchachos que han venido a sus casas, la mayor parte los conocen desde hace mucho tiempo, ya es un valor muy grande para ellos atreverse a ir a llevar el mensaje de Jesús a personas muy conocidas. De tal manera que entonces nos damos cuenta que desde el documento de Aparecida las misiones han dado un giro totalmente distinto. Y por eso se habla o se dice de misión permanente,
porque nunca se terminará. Sabemos que se comenzó, pero nunca se terminará porque siempre habrá que ir creciendo. Y esto es lo que tiene que movernos a todos nosotros que lo visitaron, es también a preguntarse, bueno, ¿y yo también puedo ser misionero? ¿Yo también puedo ser misionera? Claro que sí, porque es que la misión de todo bautizado, anunciar el Evangelio de Jesús a otras personas. Para ello hay que prepararnos. Estos muchachos que han venido en estos días, ellos están en distintos grupos apostólicos de la parroquia, pero además de eso, hay también una preparación mensual, donde nos reunimos a prepararlos con la Biblia, a prepararlos con el catecismo, con el concilio, con los documentos de la iglesia, y a darles unas pautas del visiteo que se viene haciendo precisamente. Esto inclusive despierta mucha inquietud en las personas católicas. A varios de ellos les han dicho esta semana, pero qué bonita labor, qué bonita misión. Eso solamente lo hacen los protestantes. Y es ahí donde tenemos que comenzar a echar mano de lo bueno de otros grupos. Los protestantes van, y ciertamente de pronto se vuelvan hasta muy cansoncitos, pero van de puerta en puerta, van ofreciendo la lectura de la Biblia, muchas veces tal vez con muchos errores, pero van de puerta en puerta. A eso tenemos que llegar nosotros católicos, de verdad, no darnos miedo, no darnos pena, porque a ellos les insistimos mucho, ante todo es comunicar una experiencia, la experiencia de Jesús. Ustedes se dan cuenta cómo todos los días uno escucha venderos ambulantes que van por todas las calles, van ofreciendo un producto que necesitan para sobrevivir, y ellos no van con miedo, van ofreciendo y pregonando con altoparlantes y todo eso, pregonando su producto, porque de eso viven. Y yo les insisto mucho a ellos, miren que así como un ventero ambulante o en fin va pregonando su producto sin ningún temor, sino tratando de provocar a los clientes para que le compren su producto, eso tenemos que hacerlo nosotros católicos también. No podemos ir con miedo, es que el cristianismo no es un cuentecito, el cristianismo es una vida, el cristianismo es una persona, Jesucristo, y en la medida en que Él vaya penetrando en nosotros, tenemos que irlo comunicando. Ustedes han venido escuchando en estos días, desde la resurrección, han venido escuchando en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se han dado cuenta cómo los apóstoles, después de la resurrección, mucho más después de Pentecostés, iban sin ningún miedo a llevar el mensaje de Jesús. Aquel Pedro que era miedoso y negó a Jesús antes de morir, en la víspera de su pasión, después de la resurrección y después de Pentecostés, va por todos lados, va por todas partes, llevando el mensaje de Jesús con toda fortaleza. Y luego Pablo, y escuchamos el caso de San Pablo, con otros compañeros también discípulos. No en todas partes les fue bien. Ayer escuchamos una lectura de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo se metió al Areópago, es decir, al lugar donde se reunían los grandes intelectuales de Grecia, porque ahí es la cuna de la civilización, precisamente la cuna de la intelectualidad, podríamos decirlo. Entonces, en ese lugar, el Areópago, se reunían todos los grandes estudiosos, los intelectuales, a discutir temas intelectuales, diversos temas. Los griegos tienen aún todavía una especie de, digamos, dioses para todo. Entonces Pablo entró y comenzó a mirar una serie de dioses. Cuando vio por allá un letrerito, decía al Dios desconocido, porque a pesar de que tenían tantos dioses y para todo, también como que todavía nos falta algo más,
y por eso colocaron el letrero, seguramente una columna, al Dios desconocido. Y Pablo aprovechó eso para comenzar a decirles, veo allá, en esa parte, al Dios desconocido, a ese vengo yo a anunciárselos. Y comenzó a hablarles de Jesucristo. Pero después comenzó a hablar de la resurrección, y ellos no creían en la resurrección, no creen. Entonces fueron saliendo del lugar donde estaban y le dijeron, de eso te escucharemos otra vez. Fue un fracaso para Pablo. Y en el día de hoy encontramos, digamos, otro fracaso. Estaba él predicando y había una parejita de judíos. Y dice que mientras Pablo predicaba, esa parejita blasfemaba contra Dios y contra Pablo. También sintió el fracaso y llegó al último, dice, los dejo a ustedes como judíos y me voy a predicar a los gentiles, a los paganos. Entonces miremos que no piensen que la predicación es aceptada en todas partes. De hecho, hoy se encuentran personas que se resisten a creer en la fe, a creer en Dios, a creer en los sacramentos. Y es lo que hoy escuchamos mucho, que se nos habla de los alejados. Por eso en esta misión, y era para hacerles alusión a los misioneros, ojalá nosotros todos comencemos a convertirnos en misioneros. Primero, ¿dónde? En el hogar. Piense cada uno de ustedes cuántos hijos tiene, en su familia concretamente. Piense que allí a esos hijos e hijas hay que comunicarles hoy el Evangelio. Hay que entusiasmarlos otra vez por la Eucaristía, siquiera la Eucaristía dominical. Hay que entusiasmarlos por la oración. Hay que entusiasmarlos por la confesión, porque ya muchos de ellos seguramente no se confiesan. Y si no se confiesan, tampoco van a la misa. O si van a la misa, no reciben la Sagrada Comunión. Y si no reciben la Sagrada Comunión, es muy probable que vayan muriendo espiritualmente. A esos que están muriendo espiritualmente hay que revivirlos, hay que llevarles el mensaje de Jesús, hay que gritarles que Jesucristo es vida, que Jesucristo es salvación, que Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Por eso en esta misión permanente han escuchado ustedes seguramente en todos los lugares en todos los hogares donde fueron los misioneros, cómo se nos habla de un tríptico. Venga, Rafael, por favor, levántelo un poquito. Ese es del tríptico de Aparecida. Tríptico, ¿por qué? Porque tiene tres partes. Tiene dos alas laterales y un centro. Este bello cuadro, que es toda una catequesis, que es todo, se llama precisamente el Evangelio de Aparecida, porque tiene una serie de imágenes que nos indican a nosotros todo lo que es nuestra fe. Y ese tríptico lo mandó pintar el Papa Benedicto XVI, y luego al finalizar la conferencia de Aparecida se lo regaló a todos los asistentes. Y por eso ya en muchos lugares seguramente nosotros lo conocemos. En la parroquia lo tenemos en un retablo grande cerca del sagrario, por el lado del sagrario, porque el año pasado lo hicimos como un monumento para el Jueves Santo, porque de aquí va a depender mucho el que entendamos por qué la misión permanente. Entonces encontramos en ese retablo, encontramos tres cosas muy fundamentales. Por una parte encontramos cómo se nos habla de la fe recibida. Yo les pregunto, ¿dónde recibimos la fe nosotros? ¿En qué momento? ¿En qué momento? A ver, sin miedo, digan. ¿Nos bautizan? Claro, sin miedo, en el bautismo. El bautismo es donde recibimos la fe y la recibimos como una pequeña semilla. Que esa semilla hay que hacerla crecer, por eso hablamos de la fe recibida. Y aquí miramos, por ejemplo, que en esta parte de arriba miramos la escena de las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? El agua se convirtió en vino, ¿no? Se acabó el vino. ¿Y qué pasó? Entonces, pobrecita la fiesta, se acabó. Jesús convirtió el agua en vino. Convirtió
el agua en vino. Allí estaba en una fiesta familiar, y allí estaba Jesús, y estaban también los apóstoles, y estaba la Virgen María. La Virgen María intercedió, dijo, se les acabó el vino. Y él le dice, pero ¿y eso qué nos importa a nosotros? Así, de ese tamaño lo dijo. Sin embargo, la Virgen, ella entendía que su hijo no la iba a desairar, sino que la iba a atender en su petición. Luego entonces dice a los sirvientes, bueno, llenen las tinajas de agua y hagan lo que Jesús les dice. Aquí es importante, yo quiero ser muy enfático en esto, tengamos mucho cuidado con las devociones a la Virgen María, que de pronto no se nos conviertan y convirtamos a la Virgen María en otra diosa más. Miren que la Virgen María no hace milagros, y tan no hace milagros que aquí lo vemos claramente. Ella intercedió ante su hijo para que su hijo hiciera el milagro, y al final del texto dice que en ese momento la Virgen María como que le hizo adelantar su hora, porque todavía no llegó su hora. Entonces, a las bodas de Caná siempre dejemos entrar a la Virgen María, tengámosla como la principal intercesora. Después miramos por acá cómo Jesús comienza a llamar a unos apóstoles, y creo que encontramos 4 apóstoles. Él comenzó a hacer un grupo, él hizo el grupo de los 12 para comenzar a prepararlos tanto con doctrina como con su experiencia. Y después vemos acá en la parte de abajo la multiplicación de los panes, es decir, la Eucaristía. Comienza ya hablando de la Eucaristía, multiplicación de los panes. Entonces, miren que esa fe recibida, no está viviendo la fe. Una persona que no se confiese no está viviendo la fe. Una persona que rechace los sacramentos no está viviendo la fe como debe vivirla. Una persona que no ore, que no tenga devoción a la Virgen María, va fracasando poco a poco. Y tenemos acá en el centro a Jesucristo resucitado. Y aquí tenemos otra serie de indígenas y personas latinoamericanas que están siendo enviadas. O sea que la fe hay que anunciarla. ¿Y cómo la anunciamos? En la misión. Hay muchos que esperan de nosotros que les anunciemos la fe. Y aquí tenemos, si alcanzan a mirar un poquito, tenemos de fondo aquí la crucifixión, la resurrección y un poquito casi que la ascensión a los cielos. Y aquí está el Padre Celestial y está el Espíritu Santo. Nuestra iglesia es una iglesia trinitaria. Por eso cuando Él manda a los apóstoles en Mateo 28, dicen, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen a todas las gentes. Entonces miremos que es, antes de Él subir al cielo, Él envía a los apóstoles, Él los envía a predicar, Él los envía al mundo entero, como nos envía también a todos y cada uno de nosotros. Por eso este tríptico es muy fundamental que nosotros lo entendamos y nos demos cuenta cómo es todo una catequesis sobre nuestra fe, sobre nuestra vida cristiana. Aquí en los dos lados, en la parte de arriba tenemos 2 figuras. Aquí tenemos a el que se llama Santo Toribio de Mogrovejo. Es un obispo español, pero él vino y se quedó. Él generalmente trabajó mucho en Perú, donde él defendió también a los latinoamericanos de que no los españoles nos acabaran. Y aquí en esta otra parte tenemos otra santa, que es Santa Rosa de Lima. Es una santa latinoamericana. Y ya en un próximo que hagamos tenemos que colocar en una parte de estas a Santa Laura, la santa nuestra, la primera santa colombiana, y va a ser inclusive canonizado un día muy bonito, el Día de la Madre. Es el día de la ascensión de Cristo al cielo, pero también a nivel de la iglesia y a nivel de muchas cosas se celebra el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque es que a ella se le llama la madre de los indígenas. Ella sobre todo se dedicó mucho al trabajo con los indígenas,
en aquel momento donde la mujer todavía está muy relegada. Sin embargo, ella comenzó a meterse aún en cosas que para ella todavía en ese momento seguramente no era. Sin embargo, Dios la escogió para esa misión. Se dan cuenta todo lo que ha despertado la Madre Laura. Pidámosle sobre todo mucho que nos ayude a ser pacíficos. Ella también sufrió la violencia. Ella quedó huérfana de 2 años. A su papá lo mataron, fue asesinado. Y le tocó una niñez muy dura. Le tocó mucha pobreza y aún le tocó, a la mamá le tocó repartir la familia. A ella le tocó vivir con el abuelo, uno de los abuelos. Y dice la biografía que le tocó una vida muy dura al lado de ese abuelo. Y que eso la templó su carácter, toda su visión, todo lo que ella luego haría para bien de la iglesia. De manera que nosotros tenemos que agradecerle mucho, mucho al Señor el que tengamos esta santa y que a partir del próximo domingo podamos ya rendirle un culto de veneración. Así puede correr el riesgo, y escuché o leí en el día de hoy algún comentario sobre la Madre Laura, sobre todo el furor que está despertando, y nos tiene que alertar que de pronto no la convirtamos en otra diosa, que es el peligro nuestro. Hay que dejarla que ella ocupe el lugar que debe ocupar. Es una santa nuestra, y recuerden que los santos, comenzando por la Virgen María, son intercesores. Ellos interceden ante el Padre Celestial, ante Jesucristo, para que nosotros tengamos de verdad y alcancemos muchas cosas. Entonces que no comencemos pues a hacer ahorita, que yo creo que cuando dicen que la Madre Laura hizo el milagro de curar a este médico, está mal enfocado, sino que ella intercedió, ella es intercesora. Los santos son intercesores, y la Virgen María es la principal intercesora frente al Padre Celestial. Muy bien, Rafael, disculpa. El plegable que les dejaron en las casas también, por la otra parte, tiene una explicación muy concreta sobre la iglesia. Por una parte tiene la explicación del tríptico o del Evangelio de Aparecida, pero por la otra parte tiene la explicación, tiene unas noticas muy claras sobre la Iglesia Católica. Entonces dice una comunidad de creyentes que nos congregamos para celebrar la fe, y por eso hablamos de las 4 características de la Iglesia, que la rezamos en el credo, sobre todo largo, que hemos de rezarlo en los domingos durante este año de la fe, que decimos que la Iglesia es ¿qué? Una santa, no, una santa, católica y apostólica. La iglesia es una porque el fundador es, ¿quién la fundó? Dios, y nos invita a vivir la unidad, y Dios es uno, y por eso el mismo San Juan va a decir que todos sean uno, para que tú, Padre, los que nos ven crean de verdad. Cuando hablamos de esa unidad, hablamos sobre todo de tres cosas básicas para entender de que la iglesia es una. Un solo credo. El credo que rezamos aquí en el Perpetuo Socorro, se reza en el Porvenir, aquí en las otras parroquias de Río Negro, en cualquier parte del mundo donde haya católicos, se tiene un solo credo que nos une. El credo es el símbolo de los apóstoles, la fe de los apóstoles transmitida hasta nosotros. ¿Qué otra cosa nos une? La vida sacramental. Los 7 sacramentos que celebramos aquí en la parroquia del Perpetuo Socorro son los mismos que se celebran en cualquier parte del mundo donde haya católicos. Entonces la unidad. ¿Ustedes se dan cuenta que los hermanos separados no tienen esa unidad? Cada uno hace lo que le parece, y en un culto protestante cada uno maneja la Biblia como quiere, la iglesia no. Se dan cuenta que nosotros hicimos lecturas ahorita, estas mismas lecturas que hicimos de la Sagrada Biblia,
las escuchan en cualquier parte del mundo. Y por eso cuando ustedes cogen, por ejemplo, en la televisión, ven la misa de WTN, si van a comparar la lectura, son las mismas que han escuchado aquí. Y lo mismo el día domingo, porque la iglesia tiene una liturgia organizada para todo el mundo. Y entonces en un librito pequeño que se llama Ordo, ahí están las lecturas concretas para todo el mundo en cualquier parte. Entonces, otra de las cosas que forman la unidad. Y la tercera, que nos habla de la unidad, es la sucesión apostólica. Se dan cuenta, en estos días, precisamente este año nos sorprendió Benedicto XVI con su renuncia. Se sentía seguramente enfermo, ya con varias dificultades, entonces renunció. Hubo una cantidad de cosas cuando renunció Benedicto XVI, que era que el mundo se iba a acabar, que vea pues cómo así que un papa renuncia de que Juan Pablo II no renunció. Se dijeron tantas cosas. Después cuando se hizo el cónclave para elegir a Francisco, cuántas cosas no se dijeron, que era un cónclave que se iba a demorar mucho, que tal cosa, y miremos cómo fue un cónclave que fue rapidito. Y fue una sorpresa para el mundo entero, que un papa latinoamericano esté ahorita al frente de la Iglesia Católica. Y ya nos hemos dado cuenta todos nosotros, todo el mensaje y todos los cambios que él está haciendo por su forma de ser latinoamericano. Digamos la seguridad de que va a ser un papa que va a dar luz a nivel de todo el mundo. Por eso entonces mañana ojalá acérquense a las parroquias, a la parroquia a las 6 de la tarde va a ser la novena. Si no pueden ir, entonces conseguir la novenita, hacerla en la casa, con la familia, porque es una preparación muy consciente para el día de Pentecostés. Este año, como les decíamos ahorita, que algunas personas tienen un ingrediente especial. Estamos en el año de la fe, y entonces todas las parroquias de Río Negro nos organizamos, nos pusimos de acuerdo para celebrar la vigilia comunitariamente, todas las parroquias, el sábado 18 en la noche, de 7:30 en adelante, la vigilia, y a las 10 de la noche la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es precisamente, y comienza mañana a celebrar la fiesta de su patrono, el Espíritu Santo. Entonces nos vamos a unir todos nosotros, las demás parroquias, ya que el sábado 18 en la noche no habría vigilia en ninguna de las otras parroquias, porque vamos a estar unidos todos en el Espíritu Santo, Barrio El Porvenir. Una invitación para todos. Después hablamos cómo la iglesia es católica en todo el mundo, cualquier parte del mundo, aunque no sean muchos católicos, pero allí los hay. Y tenemos que orar mucho en nuestro momento, sobre todo en varios países africanos de orientación musulmana, hay mucha persecución contra la Iglesia Católica. Hay que orar para que esa unidad se consiga de verdad. Y luego decimos, es apostólica, porque está fundada en la roca firme de los apóstoles, y cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en apóstoles, en anunciadores del Señor Jesucristo. Vamos entonces con mucha fe a continuar nuestra celebración a través de esta misión. Entonces vamos a colocar de pie, vamos a presentar nuestra oración. Presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea. Que los frutos de esta misión muy pronto se vean. Recuerden que la parroquia del Perpetuo Socorro es de ustedes son la parroquia. La parroquia no es el edificio que hay allí, el templo. La parroquia somos todos nosotros. Así que tengamos sentido de pertenencia por nuestra parroquia, por nosotros mismos, y acudamos siempre a celebrar la Eucaristía, agradeciendo a Dios tantos beneficios que recibimos a diario, y acudamos en comunidad, porque nuestra fe la vivimos es en comunidad, nos salvamos es en comunidad, no individualmente, sino en comunión de los unos con los otros.
amando al Señor y amándonos entre nosotros mismos. Así que Dios les pague. Agradecimientos también a Steve, a su compañera que estuvo con él en la misión, a doña Noelia, a doña Rosalba, a Amparito, a Carlos, a Analí, que está por allá atrás. ¿Dónde está Analí, que no la veo? Bueno, a Analí, a Cristina, a don Augusto, a Paulita, a Manuel y a todos los que hicieron parte de este equipo, que seguiremos después en otros sectores. Oren ustedes como comunidad por todos nosotros, para que el trabajo que vamos a seguir haciendo sea un trabajo inspirado por el Espíritu. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que el Señor nos conceda a todos una buena noche. Wow.